personas que dirán, pues yo no creo. Pues déjame decirte que no importa. Dios no necesita que creas en Él. Primeramente porque es un mandamiento que el Señor Jesucristo dejó. Ir y predicar el Evangelio en Marcos 16:15, en la Biblia lo puedes encontrar. Y es necesario que lo escuches porque también la palabra de Dios dice, y Dios estableció, que toda la gente muera un día y después de la muerte vayamos a un juicio. Todos después de morir vamos a ir a un juicio y el que va a ser nuestro juez pues va a ser Cristo. Va a ser Cristo y Él nos va a juzgar conforme a los mandamientos. Y fíjate, el primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Y quién de los que vamos aquí pone en primer lugar a Dios? ¿O quién ama a Dios? ¿Quién de los que vamos aquí ama a Dios? La verdad, si somos sinceros, ni uno de los que vamos aquí pone en primer lugar a Dios. Ponemos en primer lugar nuestro trabajo. De hecho, en cuanto nos levantamos, en cuanto abrimos los ojos, lo primero es el trabajo. No es primero Dios, sino es primero el trabajo porque se nos va a hacer tarde. Entonces, el primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y pues ese mandamiento no lo hemos guardado. Ni una persona en el mundo ha guardado ese mandamiento. Lo hemos quebrantado. Y fíjate, de hecho hay mucha gente que cree o tiene la creencia que después de morir, pues toda la gente va al cielo. Se muere mi tío, mi abuelo, mi primo y pues no, pues ya está en el cielo, ya está con Dios. Pero imagínate que mi tío era un asaltante, ¿no? Un violador. Pero aún así la gente cree y dice, bueno, pues mi tío está en el cielo, ya déjalo descansar. Es una mentira, eso no es cierto. Dios dejó mandamientos y los hemos quebrantado. Los hemos quebrantado. A lo mejor habrá personas que dirán, pues yo no creo. Pues déjame decirte que no importa. Dios no necesita que creas en Él. Dios no te necesita. Dios no me necesita. Para nada. Él es el creador del cielo y de la tierra y no necesita que creas en Él para cumplir lo que Él ha dicho. Algunos dirán, bueno, pues yo no creo ni en el cielo, ni en el infierno, ni en el diablo. No importa. Después de morir, todos merecemos el infierno. Justamente. Aún aquel que no cree merece el infierno también. Entonces, fíjate, hemos quebrantado el primer mandamiento. El siguiente que te voy a mencionar dice, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. ¿Y de qué manera podemos hacer mal uso del nombre de Dios? Jurando en nombre de Dios, mencionando chistes y metiendo a Dios en los chistes. Cuando estás muy enojado con alguna persona y dices malas palabras y entre esas malas palabras metes a Dios, a eso se le llama blasfemia. Y Dios dice que Él no va a dejar sin castigo al que haga mal uso de su nombre. Y ese también lo hemos quebrantado. El siguiente dice, no matarás. No matarás, pero fíjate lo que dice en 1 de Juan 3:15. Dice que todo el que odia es un asesino. ¿Quién de los que vamos aquí jamás ha odiado a alguna persona? ¿Quién jamás se ha enemistado con alguien o ha guardado rencor? Hemos guardado rencor. Según el estándar de Dios, el que odia o guarda rencor o se enemista con alguien es un asesino. Entonces, delante de Dios, si has odiado o te has enojado con alguien, eres un asesino. El siguiente que te voy a mencionar es el que viene en Éxodo 20:15. Dice, no robes. No robes. Posiblemente no has robado un banco, o a lo mejor un carro, o un anillo de diamantes o algo así, ¿no? Pero robo es robo. A lo mejor has tomado un chicle, un cigarro, 6 minutos en tu trabajo, has comprado piratería o vendido, no sé. Según el estándar de Dios, el que hace eso es un ladrón. ¿Y quién jamás ha tomado algo que no es suyo? No importa la cantidad o el tamaño. Todos hemos tomado algo que no es nuestro. Y a lo mejor al tomar un chicle no te consideras un ladrón. Pero delante de Dios eres un ladrón, porque el pecado para Dios es pecado. El siguiente que te voy a mencionar dice que viene en Éxodo 20:16. Dice,
Dice, no digas mentiras. ¿Y quién jamás en su vida ha dicho algo que no es verdad? Todos hemos mentido. Hasta los niños mienten. Todos mentimos. Alguna vez hemos mentido. Este mandamiento lo hemos quebrantado. Y fíjate como te decía hace un rato, no hace un momento. Para Dios el pecado es pecado. ¿O acaso tú has conocido a un asesino ¿cómo se puede decir? Algunos les llaman a la brujería blanca y negra, ¿no? Para Dios la brujería es brujería y el pecado es pecado. Y el asesino es pecador también. No existe asesino bueno o asesino malo. Para Dios el asesino es asesino y merece la cárcel de Dios, que es el infierno. Entonces fíjate, el siguiente que te voy a mencionar, porque que dice no mientas, pues lo hemos quebrantado, hemos mentido. El siguiente dice, no cometas adulterio. No cometas adulterio. Viene Éxodo 20:14. Pero fíjate lo que dijo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Dice, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mire con deseos al sexo opuesto, ya cometió adulterio con esa persona en su corazón. Cualquiera que vea el sexo opuesto con deseos. ¿Quién de nosotros jamás ha hecho eso? ¿Quién jamás ha hecho eso? Todos hemos hecho eso, la verdad. Tanto mujeres como hombres hemos hecho eso, hemos quebrantado ese mandamiento. Entonces, imagínate, ¿no? Y de hecho no necesitas responder a las preguntas que te hago porque tienes conciencia. Tienes conciencia, tienes conocimiento de lo que es bueno y malo y pues te puedes responder a ti mismo. Entonces, imagínate que hoy mueres, ¿no? Y vas delante de Dios, que es justo, santo, perfecto y aborrece el pecado. Aborrece el pecado y según Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el pecador todos los días. A lo mejor algunos se van a quedar como de, ¿cómo crees? Si Dios es amor. No, bueno, Salmo 7:11 dice que Dios es juez justo. Y si es justo, tiene que hacer justicia. Es amor, pero también tiene que hacer justicia. No solo Dios es amor. Si es amor, tiene que hacer justicia. Entonces, todos nosotros, no nomás nosotros los que vamos en el camión, sino todo el mundo, hemos quebrantado la ley de Dios. Hemos quebrantado la ley de Dios y justamente merecemos la cárcel de Dios, que es el infierno. No existe ni el purgatorio y no existe ningún otro lugar que tú puedas ir a purgar tus pecados. No existe nada de eso, eso no viene en la Biblia. Entonces, en la Biblia solamente vienen dos caminos, que es el cielo o el infierno. Entonces, justamente merecemos el infierno. Pero fíjate, date cuenta de esto. Hay gente que cree que tiene que hacer buenas obras para ir al cielo. Entonces imagínate, si fuera por mis buenas obras que voy al cielo, pues ninguno vamos al cielo, porque todos hemos obrado mal. Toda la vida hemos obrado mal, hemos hecho pizcas de buenas obras, pero no todo el tiempo hacemos buenas obras. Entonces, justamente merecemos el infierno, y si fuera por obras, pues al morir iríamos al infierno. ¿Sabes algo? La Biblia, y esta es la buena noticia, en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún hoy nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió, fíjate en Juan 3:16 dice también, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. Si te das cuenta, no te estoy hablando de una religión. La religión no te va a salvar. Tú puedes asistir o creer en una religión y tú vas a morir y vas a ir al infierno con toda tu religión. La religión no salva. El único que salva es Cristo, no una religión. Entonces, en Juan 3:16 en adelante dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y como te decía,
Dios no necesita que creas en Él. Lo único que Dios quiere hacer con el pecador es enviarlo al infierno. Él no te necesita para nada, absolutamente para nada. Tú necesitas a Dios. Pero ¿sabes algo? Hay gente que rehúsa a creer en Dios. ¿Por qué? Porque desea continuar en su pecado. Ama más su pecado que su propia alma. Y hay quienes llegan a decir, ¿sabes qué? Pues yo quiero ir al infierno, la verdad. Si voy al infierno, merezco el infierno, pues me voy al infierno, no pasa nada. Pues ¿sabes algo? Pues eso es lo que mereces, al igual que yo. Pero la Biblia dice que Cristo murió por todo aquel que en Él cree. Cristo recibió la ira de Dios. La ira de Dios. El castigo que tú merecías, Cristo lo recibió sobre sí mismo. Tú eres mentiroso, igual que yo, adúltero, ladrón, blasfemo, no sé, has cometido idolatría, a lo mejor amando a tu papá, mamá, hijos, alguna otra cosa en lugar de Dios. Cristo tomó cada uno de esos pecados como si Él los hubiera cometido y recibió la ira de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Cristo murió por los pecadores. Cristo pagó el pecado que tú debías haber pagado. Él recibió la ira de Dios. La Biblia dice que Él fue castigado. Primero dice que vino, nació de una virgen, vivió una vida santa que ni tú ni yo podemos vivir y que tampoco quieres, y que aborreces todo lo que provenga de Dios. Eso lo dice la Biblia. El humano ama más el pecado que a Jesús, que la luz. Entonces, Él vino, vivió una vida santa, nunca pecó, nunca le hizo mal a nadie, pero aún así fue castigado como el peor pecador. Porque Cristo murió, y a lo mejor te vas a sorprender, pero Él murió por el violador, por el narcotraficante, por el sicario, por el homosexual, por la prostituta, por el mentiroso, por el borracho, por el peor pecador que te puedas imaginar. Cristo murió. A lo mejor algunos llegan a decir, bueno, yo no creo que el que asesinó a mi mamá o a mi papá merezca ir al cielo. ¿Sabes algo? Pues tú tampoco mereces ir al cielo, igual que yo. Nadie merece ir al cielo. Si hay personas que tienen la salvación, no es porque lo merezcan, es porque Dios les da la vida eterna a través de Cristo. Nadie merece la vida eterna, todos merecemos justamente el infierno. Pero a través de Cristo es que tenemos la vida eterna, todos aquellos que creen. Solo los que creen. En Juan 3 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Cristo fue castigado, fue a la cruz del Calvario, y estando en la cruz del Calvario, Él dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Y Él se sintió desamparado, porque el que debía ser desamparado eras tú y yo. Él se sintió desamparado en tu lugar. Cristo estuvo en la cruz. Imagínate que tú debías haber estado en el lugar que Cristo estuvo, pero Él estaba pagando en tu lugar. Los latigazos, el castigo que Cristo recibió, lo debiste haber recibido tú y yo. El infierno que vivió Cristo en la cruz del Calvario, lo debiste haber recibido tú y yo. Pero Él padeció el infierno en una sola exhibición, estando en la cruz del Calvario. La Biblia dice que después de haber dicho esas palabras también, ¿por qué me has abandonado? También dijo, consumado es. Estaba diciendo, he muerto por los que tú me has dado, por los que me has mandado que yo diera mi vida. Es lo que Él estaba diciendo. Entonces Él murió, la Biblia dice que fue sepultado y que al tercer día resucitó, demostrando que Él es Dios, que Él había pagado por cada uno de tus pecados. La Biblia dice que se le apareció a más de 500 personas por 40 días, ascendió a los cielos y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por todos aquellos que han creído. Él está intercediendo por todos aquellos que han creído. Pero ¿sabes algo también muy sorprendente? Hay gente que hoy han escuchado este mensaje y no van a creer, pero hay otros que sí van a creer. ¿Pero sabes por qué? El que cree es porque Dios les regala la fe para creer. Así como la vida eterna es por gracia, la palabra de Dios dice que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie va a llegar al cielo y decir, ¿sabes qué? Pues yo hice muchas buenas obras. Yo ayudé a los pobres, yo di mi dinero a hospitales,
yo di todos mis bienes y me quedé en la calle. Y lo hice pues para tener mi salvación. Pues eso no te va a salvar. Ni aunque des todo tu dinero a la iglesia, eso no te va a salvar. Porque Dios no necesita tus buenas obras para darte la vida eterna. Si no, en todo caso, Cristo no hubiera venido a padecer de tal manera de la que padeció. Entonces, el único que te da la vida eterna es Cristo. En Juan 14:6, Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No está diciendo una religión, está diciendo yo. Cristo está diciendo que solamente Él te puede dar la vida eterna. ¿Pero por qué solamente Él? Porque Él fue el que murió en la cruz, pagando por tu deuda, recibiendo la ira de Dios. Y solamente a través de Él es que puedes tener la vida eterna. Y fuera de Él no hay quien te pueda librar del castigo eterno en el infierno. Y el castigo, si te das cuenta, según la Biblia, dice que es eterno. Y no sé qué se te pueda venir a la cabeza al momento de escuchar eterno, o qué te imaginas con la palabra eterno. Eterno es nunca termina, nunca. Aquí en el mundo una persona puede terminar su sufrimiento al morir. En el infierno muchos querrán morir, pero jamás podrán morir. Estarán quemándose, estarán siendo, torturados. Según la palabra de Dios es lo que dice. Castigados, sufriendo, y jamás van a descansar en ese sufrimiento. Y no importa si no crees, esto no es un cuento de hadas, no es un chiste, no es algo, una plática normal, no, esto es real. Y a lo mejor ahorita no lo puedes creer, pero después de la muerte, pues lamentablemente lo vas a creer. Si no creíste, irás a ese lugar. Pero si has creído, Cristo te dará la vida eterna. Cristo te dará la vida eterna, y fuera de Él no hay quien te pueda salvar. La Biblia dice que Dios, habiendo pasado estos tiempos de ignorancia, habiendo pasado por alto estos tiempos de ignorancia, manda a toda la gente que ha creído a que se arrepienta. Y Dios es fiel y justo para perdonar cada uno de tus pecados, si has creído. ¿Pero por qué los perdona? Porque hizo justicia matando a su propio hijo, aplastándolo en tu lugar. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, como te decía, y Dios mató a su propio hijo para no matarte a ti. No porque tú seas más importante que Él, sino que no podías pagar por tu pecado. Porque eres pecador y pecas todo el tiempo. Y Dios pedía una ofrenda limpia, perfecta y sin pecado. Y el único perfecto y sin pecado era su propio hijo. Entonces solamente Él te puede dar la vida eterna. Y fuera de Él no hay quien. No, una religión no es yéndote de rodillas a algún lugar, no es creyendo en el Papa, en una monja, en algún santo que te puede interceder por ti delante de Dios. No. El único que intercede por todos los que han creído solamente es Cristo. Y fuera de Él no hay quien te pueda librar del castigo eterno. Solo Cristo. Dios te bendiga.